Willy, oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hombre, no es fácil hablar con usted no es un hombre de estar mucho en los medios. Primero quiero preguntarle, después del impasse que nos pegó un susto a todos, con un tema coronario, ¿cómo se encuentra, profe? ¿Ya 100% recuperado? Totalmente, Diego, muchas gracias por tus palabras y sé que estuviste presente en el momento. Muy bien, acá todos los días ya vamos haciendo 9 kilómetros diarios de trabajo, así que vamos muy bien, excelentemente, totalmente recuperado y bueno, dándole gracias a Dios por esa nueva oportunidad que nos dio de estar acá y poder disfrutar lo que nos gusta. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno, profe, me alegra muchísimo escucharlo ya, que está haciendo kilómetros y demás. Esto me da esta respuesta. Debe ser otro Eduardo Lara hoy. ¿Por qué? Físicamente. Ah. Físicamente, estoy casi seguro de que ha rebajado, estoy casi seguro de que la alimentación cambió, la dieta debe haber cambiado y todo eso. Y me alegra escuchar eso de que está haciendo 9 kilómetros. Yo sé que usted le va a preguntar, bueno, yo le quiero preguntar, saludarlo primero, y le quería preguntar sobre si ya está cerca de volver a dirigir o lo de volver a dirigir no está en el presupuesto. Eduardo, un abrazo y saludo cordial. Hola Willy, buenas tardes, un abrazo, muchas gracias. Sí, estamos, como te dije, todos los días, de lunes a sábado salimos, hacemos 9 kilómetros diarios, 8, 9 con el profe José. Y sí, estamos a la espera de que aparezca la oportunidad para volver a estar al frente de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, esta vocación que uno tiene por este deporte tan lindo como es el fútbol, Willy. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Entonces, no ha colgado el tablero, el lapicito, no ha colgado usted la posibilidad de dirigir, al contrario, ya ha recuperado 100% gracias a Dios de salud, pues está esperando que le suene el teléfono. Sí, estamos a la espera, han aparecido cosas por ahí, pero todavía no nos han llenado de mucho lo que ha aparecido y entonces las hemos dejado pasar, pero sí siempre suena el teléfono, sino que hay proyectos que de pronto son difíciles para uno aceptarlos y de pronto quiere uno esperar un poquitito más, esperando que llegue un proyecto que realmente nos interese y que valga la pena. Ya hoy en día los proyectos, siempre te hablan de proyectos y esos proyectos son 3 partidos ganados y después perdés 3, 4 y se acabó el proyecto. Entonces esa es la parte que de pronto uno tiene que mirar bien, porque se va uno afuera, tiene que mover uno la familia y los profes, todo el mundo. Hay que hacer unos cambios y llegar allá y a los 3, 4 meses otra vez regresar, eso ya se pone cansón en ese tema. Entonces vamos a esperar, estamos a la espera de que pueda llegar algo bueno, algo lindo y poder otra vez estar presente. Profe, usted tiene mucho mercado en los últimos años y le ha ido bien allí en Centroamérica. Tiene muchísimo mercado. El Salvador. Una gran imagen. De esas llamadas que usted dice, ¿lo han llamado por ahí últimamente de Centroamérica o las llamadas han sido más acá internas, digámoslo, aquí en el fútbol colombiano? Sí, han salido llamadas de Centroamérica, lógicamente, porque pues nos conocen bien, pero no quisimos salir porque no era justamente en San Salvador. San Salvador es la capital y ahí tenemos todo. Entonces esto que salió era con un equipo grande igualmente, pero era en otra ciudad, en otro. Salvador es un país muy rural todavía, ¿no? Es un país muy rural todavía. Entonces era muy retirado, donde hacía demasiado calor y no veíamos las condiciones como para estarnos allá. Entonces preferimos dejarlo ahí. Y pero era en El Salvador. En El Salvador era. Sí, era en El Salvador, Y después apareció algo también hace poco por los lados de Bolivia, pero preferimos esperar un poquito.
Profe, ahora que estamos hablando de El Salvador, yo sé que hay mucho para hablar de tu futuro inmediato, de lo que viene y todo eso, de las posibilidades que se van a dar y de lo que seguramente va a salir y se va a dar, porque Eduardo Lara es un técnico que tiene una imagen ganada en el fútbol profesional colombiano y en el fútbol del exterior a nivel Centroamérica, por ejemplo. Pero se me ocurre preguntar hablando de El Salvador, por estos muchachos, por Gil, ¿cómo se llama? Mayer Gil. No sé si Faber es hermano de ellos también. Los Gil. No, Faber no. No es de la misma, de la misma familia. Son hijos de Cristian Gil, ¿no? Del delantero que jugó en Cali, del Cristian. delantero que jugó en el Deportivo Cali. Y ellos son salvadoreños, profe. Claro que sí. Justamente anoche me llamó Cristian, hablé con Cristian anoche porque estaba viendo el partido de Tolima y él siempre me habla, él vive también muy, muy agradecido porque pues Cristian fue un jugador que yo tuve en el Palmira Fútbol Club, no sé si ustedes se acuerdan. Que claro. Cali, en su momento y con Cristian se hizo un gran trabajo con la mano de la mano del médico Portela también que nos ayudó muchísimo en ese momento para esa rehabilitación de Cristian. Ya después él se va a El Salvador, se cambia de religión y ahora es totalmente cristiano, trabaja para unas iglesias allá y afortunadamente estos chicos le salieron con la vena del padre, porque es que Cristian era un excelente jugador, un jugador espectacular que nosotros tuvimos en esas categorías. Y los tres han tenido la oportunidad ya de estar en convocatoria de selección mayores de El Salvador. Sí. Y bueno, ahora tenemos uno acá en Alianza, en Petrolera y Mayer en Tolima, ¿no? En Tolima. El que está bueno del Tolima, claro. Pero hay un Gil en Pereira también. Pero me dice pero ese no es. Nada que ver. Sí, son Brian y Mayer. El que está en Pereira es Faber. El que está en Pereira es Faber. El otro día justamente estábamos viendo por la tele cuando dicen que era hijo, y entonces yo me comuniqué con él, le dije, no sabía que Faber. Me dijo, no, profe, Faber no, Faber no. Ellos son los tres que usted conoce. Okay. Está bien. Oiga, profe, ahora que usted habla de que lo han llamado de Bolivia, de Centroamérica y tal, no voy a dar, bueno, podría dar los nombres, pero para no puntualizar, aquí en Colombia, en los últimos años traen unos técnicos de afuera que salen más con pena que con gloria y se llevan unos dólares. ¿Por qué un técnico que le ha dado tanta grandeza, que ha producido tanto a las selecciones mayores y al fútbol colombiano como Eduardo Lara, hoy no está dirigiendo acá? Es decir, usted me habla del teléfono que le suena en Bolivia, en Centroamérica, pero perfectamente usted puede ir a dirigir un equipo hoy en el fútbol colombiano. No lo han llamado del fútbol colombiano, o pues, no sé si decírselo, pero como aquí en Colombia van vetando así como a la topa tolondra, así a todo el mundo van vetando, a jugadores, a técnicos. Usted en Colombia no lo volvieron a llamar, ¿por qué, profe? O sea, no le suena el teléfono del fútbol colombiano. Para mí usted sería un hombre valiosísimo hoy en el fútbol colombiano dirigiendo. A ver, Diego, no tengo ningún tipo de inconvenientes en ese aspecto. De pronto el tema viene por la parte económica, o sea, es que de pronto nosotros no estamos acostumbrados con mi cuerpo técnico a regalar uno el trabajo. De acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, lo que tú acabas de decir, van a traer a alguien de afuera y le pagan en dólares. Plata, pero te llaman y cuando te llaman te dicen, profe, pero mire que es que estamos sin dinero, que estamos sin plata, que estamos sin líquidos, que esto, que lo otro, ayúdenos. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que más tenemos nosotros marcados. O sea, saben que somos técnicos costosos y por lo tanto a veces se dificulta, pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, traen técnicos de afuera con todos tienen el derecho, todos tienen la forma de trabajar, de hacer sus cosas, pero creo que en esa parte de pronto
el técnico colombiano para mí afuera es bien valorado, es un técnico que trabaja, es un técnico que sabe, que se capacita y se capacita por la suya, porque en esto uno tiene que invertir desde la de uno realmente, y en esa parte realmente a veces no se le valora, o de pronto hay técnicos que de pronto salen y se pueden ofrecer por menos, entonces son los que van a llegar y que van a aparecer, pero muy respetable lo de todo el mundo, ¿no? Diego y Willy. Claro, profe, quiero hacer dos preguntas en una. Una, confirmar que el último club que dirigiste fue el Caldas de Manizales, hace un par de años tal vez, estamos hablando de eso, y tu opinión sobre el momento de Dairo Moreno, y autorizada aparte porque lo conoces desde hace muchos años. Sí, con Dairo justamente estos días hemos tocado bastante el tema porque nos han llamado por el tema de la cantidad de goles que ha hecho Dairo, y realmente pues estuvo con nosotros en el Mundial Sub-20, estuvo en el Sudamericano. Sí. Y se ha hablado mucho de él, realmente felicitarlo porque realmente es de esas personas, de esos jugadores que se sabe ubicar, que se sabe colocar, que aparece justo en el momento donde va a llegar la pelota y no tiene sino que empujarla, porque anteriormente cuando él trabajó con nosotros en selecciones o cuando arrancó en el Caldas, acuérdense que Dairo siempre era extremo, ¿no? Y ahora juega más como único delantero, entonces sigue de igual manera, pero gracias a esos movimientos, a esa picardía que tiene él y esa entrega que tiene, porque Dairo es un tipo que se entrega cuando se pone la camisa y entra al campo de juego, se entrega. Lastimosamente Dairo, su parte personal que fue la que le afectó, pero si no, Dairo tenía que habernos representado en Europa y a nivel de selecciones por muchos años y por muchos partidos, ¿no? No hay duda, no hay ninguna duda. Profe, hemos venido hablando con diferentes técnicos del fútbol colombiano y quiero terminar con esta pregunta. Usted que fue mundialista, que estuvo en podio mundialista, su recorrido a nivel de selecciones Colombia, hoy estamos en un vacío muy grande y muy preocupante a nivel de las selecciones Colombia, sus 15, sus 17, sus 20, lo último fue el preolímpico. Y hablando también con los jugadores, llegan a una conclusión. ¿Qué está pasando hoy en la formación en Colombia? Porque hay tantos jugadores que no saben ni cabecear, ni mucho menos hacer un centro. ¿Qué está sucediendo hoy, profe? Porque me da la sensación que a nivel de Colombia, hablo por Colombia, estamos en un bache muy grave y muy preocupante a nivel de formación. Y eso se está viendo reflejado en las selecciones colombianas, ni que hablar de los equipos hoy del fútbol colombiano. Profe, usted que tiene toda esta experiencia, todo este bagaje, ¿qué puede decir al respecto de lo que estamos viviendo hoy, donde ves unas cosas terribles que no veías antes, pues, en la parte de fundamentación técnica, estratégica y física y demás? A ver, Diego, indudablemente tú lo has resumido todo en tu pregunta. Tú hablas de formadores y realmente los verdaderos formadores se están yendo, se están acabando, porque realmente hoy en día lo que llega, las personas que quieren trabajar en el fútbol, como nos tocó a nosotros en esa parte, se hace difícil, porque es que ya quieren llegar o quieren terminar y ya quieren ser cabeza, ya quieren ser número uno, ya quieren ir a dirigir un equipo profesional. Yo cuando me llaman y me dicen, profe, mira que ya voy a dejar de jugar y ya quiero ver si de pronto para integrar tu cuerpo técnico, esto y que lo otro. Entonces uno siempre les dice, tienes que irte a estudiar, tienes que capacitarte. Esto no es así, porque siempre el jugador termina y tiene muchos vacíos, tiene mucha experiencia, tiene su camerino, tiene todo lo que quiere,
pero hay muchos vacíos. Y la otra parte que influye mucho es el pago abajo, Diego. Entonces, a estas personas no se les da como decimos nosotros, una remuneración justa, remuneración de ellos por el trabajo que están haciendo y no se les valora ese trabajo de formación, porque es que ahí no hay sábado, ahí no hay domingo con la familia, entonces uno tiene que sacrificar muchas cosas y realmente cuando llegan a ver la remuneración es muy diferente. Entonces hay clubes acá que han traído para esta parte formativa, han traído técnicos y formadores de Europa, y realmente la remuneración es totalmente diferente con ellos que lo que le pueden dar a las personas que trabajan en este país y que uno conoce y que sabe que pueden hacer un excelente trabajo. Entonces, y después, claro, entonces, al no tener esa persona, ese formador, no tener esa remuneración, entonces, ¿qué es lo que él quiere? Lo primero que él quiere es llegar arriba. Entonces eso pasa en muchos clubes, a que uno llega a trabajar y los que están abajo están haciendo fuerza, que el profe no le vaya bien para ellos poder ir ascendiendo, que los tengan en cuenta. Entonces esas son una de los parámetros que nosotros siempre evaluamos, siempre con el profe Silva, que nos reunimos siempre a mirar, a evaluar estas partes, y ya después, como digo yo, la escogencia, es que escoger no es fácil, escoger jugadores que van a llegar o que uno le ve esa dimensión para ser grandes jugadores de fútbol, es muy difícil, es muy difícil. Y volviendo a la pregunta que hicimos anteriormente de esa parte de formación, a mí me pasó en una convocatoria, estábamos en concentración, y llegaron 3 jugadores justamente que se acababan de vender cada uno en $1 millón. No voy a dar los nombres, pero se acababan de vender en $1 millón y yo los tenía en la selección. Y los traje un videólogo, porque en esa época la federación no nos permitía tener videólogos a nosotros. Conseguimos un videólogo que nos viniera a firmar y hacer lo que nosotros queríamos. Y empezamos a tirarles balones para que cabecearan. 2 cabeceaban bien, el otro no cabeceaba. El que era zurdo, con la zurda era una cosa de locos cuando llegaba, pero cuando lo tirábamos por el lado de la derecha no pasaba nada, y así. Entonces en los remates, en el juego aéreo, en todo, le empezamos a encontrar deficiencias, y nosotros le decíamos, mírense acá, y se dan cuenta, ustedes acaban de ser vendidos en $1 millón cada uno, que era demasiado dinero en ese momento. Sí. Entonces, ustedes van a salir a representar al país. Si ustedes no se vuelven unos jugadores completos en todos estos aspectos, ustedes van a regresar pronto al país. Y los 3 regresaron, rápidamente. Entonces, eso no tiene equivocación cuando uno ve cómo trabaja el jugador o cómo se comporta, porque ustedes saben que ellos cambian inmediatamente, ellos empiezan a ver ya la flor del éxito, y eso a muchos los marea. Entonces son cosas que tiene uno, que uno conoce ya por su trabajo, por su experiencia. Sí. Pero pues que vamos a esperar a ver qué puede pasar y qué puede suceder más adelante a futuro, ¿no? Profe, por último, yo también quiero terciar en este tema de la formación, aparte porque con Eduardo siempre se habló. Recuerdo que en una época hablábamos de talla, comenzó a prevalecer la talla por encima de todo, y hubo debate con relación a eso, porque la talla tenía que ver con que el aspecto técnico para algunos se golpeaba, decaía o alguna cosa de estas. Ahora, hay mucho en las razones que da el profesor Lara, lo de los formadores y demás, pero también creo que hay algo generacional. A Eduardo Lara le tocaron, por ejemplo, a ver si no me equivoco, Falcao. Sí, claro. Rodallega. No, la mayoría de los que están hoy. Hoy están vigentes los 3. Y 2 de ellos son goleadores en el fútbol colombiano.
esto es una cuestión también de una oleada generacional, profe, que tiene que ver, no sé con qué tenga que ver, si esto es cuestiones de genética o qué, o alguna situación de estas. Pero, mirándolo bien, uno comienza a buscar y resulta que delanteros, sí, en número importante, así como en aquella época, no han vuelto a aparecer en el fútbol colombiano. Y estamos en una carencia efectivamente de definidores. Verbo y gracias a la selección de la eliminatoria del pasado mundial. La de Rueda, 7 partidos sin hacer gol. Por favor, profe. Dime. El tema es ese, cuestión generacional o no. Bueno, afortunadamente a nosotros nos tocó una generación que prácticamente nos alcanzó para 3 mundiales, porque yo no me explico por qué el mundial pasado no pudimos estar. Lastimosamente, como decimos nosotros, nos faltó un gol, y con un gol habíamos estado nosotros en el campeonato del mundo. Pero esa generación que nos tocó a nosotros nos alcanzó para cubrir esos 3 mundiales, y todavía para este mundial, imagínense, todavía hay jugadores como Santiago Arias, que todavía está, el caso de Muriel en el momento en que lo lleguen a llamar, el caso de Duván Zapata. O sea, tenemos jugadores que van a estar ahí en su momento, donde ellos los vayan a tener en cuenta. O sea que creo que esa generación, el trabajo, la escogencia que se realizó en esos momentos nos dio para llegar a tener estos jugadores casi por 4 mundiales, porque nosotros tendríamos que haber llegado al mundial pasado, y en este estoy totalmente seguro que nosotros vamos a llegar. Profe, el tema de cierre es que usted habló ahorita de que el formador está mal pago, de que muchos de ellos por eso tienen la ambición de llegar a ser técnicos principales y etcétera. Hoy, eso que usted habla de que el formador no está valorado como se debe valorar, influye para que sea permeabilizado con lo que se habla hoy en cualquier esquina del fútbol, pero nadie lo dice. Y es que aparecen los empresarios con niños de 12, de 13 años que ya tienen empresarios, aparecen los papás de modo a pagar 1, 2, 5, 10 millones para que pongan al hijo, y entonces el muchacho que es técnico pues no tiene cómo pagar, no tiene empresario, entonces es el que queda relegado. Hoy en el fútbol está estilando esto de que el que viene y paga es el jugador que surge, y también influye de alguna manera en no ver esos jugadores de una buena manera formados en todo sentido. Bueno, esa parte, como te digo, Diego y Willy, de pronto el trabajar la técnica de base, más la parte táctica ya con estos jugadores, para irlos metiendo en lo que realmente se requiere. Pero el tema que ustedes tocan es de discutir, porque realmente el jugador que no tiene las condiciones no puede llegar. Por más de que los padres quieran, de que el padrino quiera, que el representante o la persona que quiera tenerlos ahí, se hace muy difícil, Diego, porque realmente si no le da, si no tiene las características, ¿cómo va a tener presentación ponerlo ante 30,000, 40,000 personas a que una persona vaya a hacer el ridículo? Entonces, de pronto se puede manejar en las escuelas y todas esas cosas, de tenerlo ahí y esto y lo otro. Pero realmente ya en la parte de arriba, si no tiene, eso es como el jugador que echan cuco marca una diferencia hasta que llega a la categoría máxima. Ya cuando cumple los 18 años ya se nivela. Por eso nosotros en esos mundiales sufrimos tanto con los africanos y todo eso, porque sí. Nigeria y todos estos países que son potencia en esas categorías llevan jugadores de 21, de 22 años a jugar esos torneos clasificatorios, o cuando ya vamos a los mundiales. Entonces ahí ellos marcan una diferencia, pero ya cuando se nivelan,
ya entran a ser jugadores normales, entonces ahí ya creo que ya ahí se nivela todo. Claro que sí. Y, bueno, y yo creo, por último, no es pregunta, sino conclusión. Estamos llevando al exterior en muchos casos jugadores que no están, lo decía el profe ahora, sí, que tienen no vacíos. están formados Le todavía, pasó a Borré. efectivamente que no están preparados para ir a meterse con responsabilidades tan grandes. Le está pasando a Durán. Le pasó a Borré, semejante jugador. Claro, le pasó a Borré, le está pasando a Durán en Aston Villa. En Aston Villa en ese momento. Ya ni siquiera aparece en la ni convocatoria. Suplente. Ni siquiera aparece en la convocatoria. Durán es un tema de comportamiento. Le pasó al pelado de Millonarios en Santos. A Ruiz. A Ruiz le está pasando a jugadores que lo están devolviendo después de ir al exterior, vendidos en muy buen dinero y todo, pero sin una producción importante. Por lo que decía el profe ahorita. Terminaron de formarse. Es cierto. Profesor Eduardo Lara, primero nos complace pero saber. Mira que John Hader es un jugador muy especial. Sí. Ese jugador, yo lo puse a debutar en Envigado, justamente contra Alianza Petrolera. ¿Debutó con usted? Claro que sí. Hizo gol, sí. John Hader Durán debutó con nosotros. Ese es un gran jugador. Pero en esto pasa muchas cosas. Hay jugadores que de pronto se demoran en reventar un poquito más tarde que otros. Y eso también va a depender mucho del ambiente, donde ellos se muevan, cómo se sientan, porque es que a veces son muy niños, como decimos nosotros, y se tiran afuera. A mí, por lo menos en el caso, cuando me dicen que los jugadores hace 4, 5, 8 años atrás que querían llevarse los jugadores para Estados Unidos, yo decía que no me gustaba los Estados Unidos en ese momento no me gustaba. ¿Por qué? Porque el jugador se volvía indolente, porque en Estados Unidos si ganas te aplauden, si pierdes te aplauden, si empatas te aplauden. Entonces eso no me lo terminaba de formar de la forma que uno quería. Entonces esas son las cosas que pasan a veces en el ambiente, del técnico que tengan al frente, si lo sabe llevar, si lo sabe manejar y todo lo demás. Entonces hay jugadores que de pronto se demoran un poquito más en explotar pero profe, venga, ya que usted dice que hizo debutar a John Hader Durán y lo conoce, con lo que decía Willy de que no es ni suplente en Aston Villa, yo lo que conozco, lo que averiguo en el tema del fútbol, sí, es un jugador con gran condición. De hecho, Lorenzo lo ha llevado, lo ha puesto ya en partidos de eliminatoria por ratos. Yo lo que tengo entendido es que es un jugador de carácter jodido, complicado. Por ahí incluso la Aston Villa lo castigó porque borró hasta las cosas de sus redes, en fin, un jugador como complicadito. Pero más allá de eso, en lo futbolístico, usted que lo conoce, ¿por qué no explotaba ya en la Premier? Bueno, ya la parte personal de cada jugador es como uno lo trate, el jugador, del comportamiento. A mí me tocó siempre me preguntaban con el tema de Teo, y que Teo era esto, lo otro. Y la verdad que Teo con nosotros se portó en la selección de excelente forma. Lo único que el día que se hace expulsar en Montevideo, que jugamos con Uruguay, que íbamos 1-0, después terminamos perdiendo 2-1, 2 goles de Suárez. Y realmente uno tiene que hablar por lo que uno ha vivido, por lo que uno ha compartido con ellos. Y cuando, en este caso, John Hader con nosotros se portó muy bien con el tema de la parte de disciplina, y creo que Envigado por eso lo llevan a jugar afuera. De pronto le costó la actuación y todo lo demás, o como te digo yo, a veces ellos llegan, entran, y a veces se elevan demasiado y les cuesta volver a aterrizar en un fútbol como es el de la Premier, que es un fútbol difícil para todo jugador que quiera llegar a imponerse ahí. Esta es una charla que podría prolongar por mucho más, pero el profe dejó picando ahora, Diego, lo del paso previo. Él dice, en el caso de Durán, cuando para Estados Unidos él decía, no, porque allá la exigencia es otra. Le bajó. Por eso, no en todos los casos, pero en muchos, el paso previo por Argentina termina siendo importante. En Argentina el nivel de exigencia es el que más me gusta a mí. ¿Cómo, profe? Ese es el paso que más me gusta a mí. Allá se madura. El que yo le recomendaba a los jugadores, porque es el fútbol que de choque, de fuerza, que van a encontrar
cuando den el paso a ir a jugar a Europa. Claro. Entonces ahí ya llevan otra adaptación, y si miramos en ese momento lo que fue Mario, fueron todos estos jugadores que pasaron por allá y se fueron para el fútbol europeo, no tuvieron ningún inconveniente en el tema de adaptación. Bien, De acuerdo. profe, una grata charla, como dice Willy, podríamos hablar mucho tiempo más, pero queríamos primero saber, nos alegra que está bien de salud, que Qué está bueno, vigente, hombre, qué bien. y ojalá lo volvamos a ver dirigiendo muy pronto. Profe, un abrazo, gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Un abrazo, Diego, un abrazo, Willy, y a todos sus oyentes, un abrazo para todos. Gracias. Chao, profe.